Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todo el mundo y sobre todo a ti que estás escuchando este podcast en vacaciones al podcast número 317 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Herramientas, trucos, estrategias, tácticas de marketing, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y aprovechando las fechas que son, en las que es un mes un poco más tranquilo a priori para la mayoría de los que nos dedicamos al mundo e-commerce, para hacer un episodio un poquito más random y un poquito más de reflexión propia. El tema de experimentar en tus propias carnes el ser autónomo durante una temporada para ver las diferencias de trabajar por cuenta ajena. A lo mejor estás empezando en el mundo del e-commerce también y estás buscando poder desarrollar tus proyectos, ya sea en tu empresa o por cuenta propia, sin tantas limitaciones. Te cuento que eso precisamente es lo que te ofrece BigCommerce para personalizar tu tienda online. Te cuento que con BigCommerce, aparte de disponer de una amplia galería de temas y diseños para tu tienda online, puedes personalizarlo a tu gusto sin problema, porque puedes disponer de temas totalmente personalizables con HTML, CSS y JavaScript incorporados. Incluso también puedes personalizar la experiencia de pago. Sí, como lo oyes, no conformarte con la clásica sucesión de pantallas estándar, sino que puedes hacerlo con una API y un SDK de gestión de pago de servidor a servidor, porque la tecnología no debe ser un stopper para que puedas crecer. Deja que BigCommerce se ocupe de ella. Y tras introducirte alguna de las cosas que puedes hacer con BigCommerce, llega otro momento que no podía faltar, que es la frase del día. Y hoy comienza: en que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor de continuar, dicho por Winston Churchill. Y vamos de lleno con un episodio distinto a lo que acostumbras a oír en este programa, si exceptuamos la sección de los Casual Friday, donde damos rienda suelta a nuestras experiencias para compartirlas con total transparencia. Hablo del tema de hacerte autónomo y de comprobar las diferencias de un sueldo que te paga una empresa, los errores que debes evitar, el tema fiscal, flujo de caja, el tema de las facturas, la incertidumbre, los miedos, la ansiedad. Si no te interesa para nada, puedes saltarte este episodio y disfrutar de lo que tengo preparado este viernes con el invitado de la semana y tan amigos. Pero si tienes curiosidad sobre el tema, te cuento lisa y llanamente lo que he experimentado en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma. Así que ya lo sabes, ahora empezamos y sin más tiempo que perder... ¡comenzamos! ¿Y por qué debería experimentar alguien una temporada o dos como autónomo? Es una de las preguntas, un poco el tema de este podcast y un poco el tema de este episodio, precisamente un poquito más random, ¿no? Un poquito más diferente. Oye, que si no te gusta, que si no quieres saber nada sobre el tema, no te preocupes, sáltate este episodio, disfruta otros muchos que hay sobre el mundo e-commerce, pero quería aprovechar además que estamos en estas fechas, un poco de verano, para poder un poco abrir y hacer un episodio diferente también que además influye mucho en el tema del mundo emprendimiento y en el mundo e-commerce, porque además existe bastante oscuridad, un poco, creo que no existe mucha información, siempre se ve éxitos, poco casos de estudio y pues muchas veces la realidad difiere un poco de todo lo que todas las informaciones que nos llegan en el día a día. Bueno, quería hablar sobre el tema de experimentar un poco la experiencia de ser autónomo y de que quizás, creo que sí, que todo el mundo debería experimentar 1 o 2 años cotizando como autónomo y viviendo un poco la experiencia de este otro lado, ¿no? Por así decirlo, que es un poco establecerte por cuenta propia a diferencia de trabajar para otra compañía. Uno de los puntos importantes a la hora de ser autónomo, un poco de enfrentarte a la realidad, es que ya no tienes la seguridad, no tienes el respaldo de una empresa en tu nombre, es decir, ya no eres el responsable de un departamento en no sé qué, ya no eres el product manager de otra empresa, ya no tienes un poco ese apellido, vas
con tu propio apellido, y ahí es muy importante que vayas trabajando sobre todo tu marca personal. Y en este caso vas a llegar a que te vas a enfrentar a dos principales fantasmas, yo lo llamo fantasmas, que van a golpearte siempre, sobre todo al principio de los primeros meses o la primera temporada como autónomo, que es el miedo a la incertidumbre financiera y el miedo al síndrome del impostor. Miedo a la incertidumbre financiera, porque ya no vas a recibir un sueldo mensualmente, no vas a saber si vas a facturar, no vas a saber cuánto vas a cobrar ese mes o el mes siguiente o el siguiente o el siguiente, tienes que un poco surfear esa ola. En una empresa por cuenta ajena, cuando trabajas para una compañía, tú puedes tener días buenos, días malos, mejores, peores, mejores resultados, peores resultados, pero siempre tienes la certeza de que, hombre, si la empresa va bien y va en buena lid y no tiene impagos, pues sobre todo que vas a saber lo que vas a cobrar. Y tienes que empezar a valorar y a saber trabajar y vivir con la incertidumbre financiera de que a lo mejor un mes pues te ha ido fatal y pues facturas pues a lo mejor 500 euros y otro mes te va mejor y facturas 3.000 o 3.500 euros. Por ponerte un ejemplo, unas cifras, ¿vale? No es que sea un baremo normal entre los 500 y los 3.500, sino depende también de qué especialidad tengas. Y otro punto importante es el tema del síndrome del impostor, el fantasmita que te carcome el estómago, que te ataca, que te está constantemente preguntándote si merece la pena, si tienes un poco como el ángel y el diablo, el ángel que tienes ahí diciendo, oye, es necesario que sigas apostando, que sigas trabajando, que sigas empujando, y luego está el demonio que te está diciendo, oye, ¿por qué no dejas todo esto y te pones un poco a trabajar para una compañía sin meterte en tantos líos, tantos problemas? Pues tienes que también decirte que cuando te enfrentas un poco a trabajar por cuenta propia, te va a golpear siempre el síndrome del impostor, el pensar que no vales para esto, que no tienes suficiente expertise, que no vas a conseguir clientes, que nadie te va a contratar o va a solicitar tus servicios, o que tu proyecto no va a funcionar. Tienes ese síndrome del impostor y es una parte del miedo que tienes que empezar pues a vivir con él, ¿vale? Siguiente punto que tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar como autónomo, por supuesto, el control y orden de las facturas. En este caso, sí es cierto que la parte administrativa te va a tocar mucho tiempo. Hasta que lo tengas un poco estructurado, ordenado, más o menos automatizado, el control de los gastos, el control de los ingresos, en cuándo tienes que facturar a qué empresa, el darlo de alta pues en tu sistema. Yo te aconsejo siempre tener un sistema de un software de contabilidad para un poco tener un poco el control de lo que estás ingresando y lo que estás un poco gastando, pero ese control y orden burocrático, más administrativo, menos sexy, te va a tocar y vas a tener que darle mucha atención, porque al final va a ser lo que va a depender del dinero que tengas para vivir y poder seguir aguantando los siguientes meses. Y aquí entramos en un punto que sobre todo que posiblemente los que nunca se hayan establecido como autónomos pues no lo hayan tenido en cuenta o no, digamos, no lo conocen bien, que es el tema fiscal, el tema de pagar impuestos. Es la verdad que los primeros meses, el primer año, la verdad que suele un poco asustar y sorprender el tema de cuántos impuestos tienes que pagar, esa incertidumbre de qué tienes que pagar cada trimestre, los famosos trimestres, y por supuesto ten en cuenta el IVA que tú vayas facturando, el IVA que añades a tus facturas, no existe, no lo tengas en cuenta como dinero, porque vas a tener que devolverlo cada 3 meses. Lo más importante es que la buena lid, un poco la buena práctica es que cojas ese IVA, lo metas en otra cuenta, que no lo veas ni que sepas que existe, y en el momento que tengas que pagar, sacas el dinero de esa cuenta y lo utilizas para pagar, ¿vale? Importante también tener en cuenta lo que decía de pagar impuestos, tienes que pagar bastantes impuestos, no solamente es pagar autónomos y ya está, sino tienes que pagar el impuesto trimestrales, tienes que hacer reducciones de IRPF dentro de las facturas, tienes que pagar el IRPF al año siguiente, el impuesto la famosa declaración de la renta, y a la hora de montar una empresa, por un lado, tienes que tener en cuenta que si tú montas una empresa, tienes que pagar como autónomo. Por un lado, por lo menos en España, ¿vale? Sintándonos en España, un poco la experiencia dentro de la península ibérica. Y además de que si tú a lo mejor montas una empresa como administrador único y eres la única persona que gestiona y que está dentro de esa empresa y te quieres
meter un sueldo. Oye, yo estoy cobrando pues ya una cantidad razonada, me quiero poner un sueldo fijo cada mes. Pues debes de tener en cuenta que, primero, tienes que seguir pagando autónomos. En este caso, pues lo mínimo creo que son 300 euros, en este caso en España. Y además calcular, por ejemplo, que no solamente te están haciendo retenciones en tu nómina de todo lo que estás pagando, porque tú recibes un sueldo bruto, te puedes poner el sueldo que tú quieras, pero el sueldo bruto que tú es igual que el sueldo bruto de una compañía, en el que tú pagas los impuestos correspondientes como trabajador, pero la empresa aparte tiene que pagar impuestos sobre ese sueldo bruto, con lo cual, si eres tú el que tiene la empresa y te quieres poner un sueldo, ten en cuenta que a tu sueldo bruto le tienes que añadir más o menos un 30% más de costes. Sumándolo todo, entre lo que estás pagando tú como recibiendo ese sueldo por parte de la empresa, como lo que paga la empresa, más o menos puede estar entre un 42, un 45% de gastos de impuestos. Y además de esto, de estos impuestos que tienes que pagar al recibir un sueldo, tienes que tener en cuenta que debes de seguir pagando la cuota de autónomos. Obligatorio si tienes una empresa. Luego tienes que tener en cuenta qué facturas meter, qué facturas no meter. Importante, a la hora de realizar facturas, siempre aplica, bueno, creo que es el primer año que tienes como que puedes aplicar un 7% de IRPF, ¿no? Para tener, digamos, un poquito más de cash flow, más de liquidez sobre las facturas que estás haciendo. Yo, en mi caso, siempre aplico un 15% de descuento en IRPF, sobre todo porque el año que viene, al hacer la declaración de la renta, pues cuidado que vienen curvas, porque todo ese 7% que no has ido metiendo adicionalmente en las facturas, te va a llegar de golpe la declaración de la renta. Mejor ir metiéndolo poco a poco. También, ¿qué recomiendo? Hacerte un forecast de ingresos y gastos, estimaciones de pagos de facturas, no solamente de cuándo facturas, sino de cuándo vas a recibir el líquido, cuándo vas a recibir el cash en tu cuenta bancaria, para ver además pues un poco cuánto burn rate tienes, ¿no? Cuál es el punto no retorno, cuánto dinero tienes para seguir aguantando como autónomo, o pues a lo mejor no te funciona bien y oye, pues te pones un día en particular en el que dices, mira, a partir de ese día ya pues no sigo como autónomo y vuelvo otra vez a trabajar por cuenta ajena en otra compañía. Pues si te van mal las cosas, de averiguar con qué tiempo, con qué meses tienes para poder seguir trabajando en tu proyecto por cuenta propia. Importante también porque eso reduce el tema de la incertidumbre financiera, el tema de la ansiedad y los cosquilleos en el estómago. Recomiendo encarecidamente buscarte una asesoría que te ayude a presentar los impuestos, que te asesoren fiscalmente, que te ayude en el tema de qué gastos o qué no gastos meter para la declaración de impuestos trimestrales. Y además que debes de tener esos ingresos de estructura y ingresos de margen, ingresos de estructura que te permitan pagar los gastos fijos que tienes cada mes. El gasto, pues a lo mejor tienes una pequeña oficina, el gasto de la asesoría, el gasto de las herramientas digitales que utilices, el gasto de autónomos que tienes que pagar cada mes. Tengo que decir que tampoco existen muchas subvenciones para autónomos, no te creas, tienes la primera subvención, dependiendo de Madrid, por ejemplo, tienes la tarifa cero o la tarifa reducida en otras comunidades, pero bueno, que tampoco recreas que hay muchísimo más a la hora de ayudarte, a la hora de pagar o de tener, digamos, ayudas a fondo perdido para poder desarrollar tu actividad. Y que es importante en todo esto, que al final, que trabajar como autónomo no te asegura el éxito. Trabajar horas y horas y horas y horas no significa que vayas a facturar y vayas a recibir un sueldo al mes. Tienes que tener una resiliencia brutal, un poquito sobre todo de capacidad, de tranquilidad, tener foco, mirar para adelante. Por supuesto, esto no es un episodio de coaching, cero mindfulness, y lo que sí digo es que todos los autónomos tienen días malos, días más brutos, días que te dan ganas de tirarlo todo por la ventana. Permítete tener esos días malos y parar de vez en cuando a coger perspectiva y seguir empujando y keep pushing, ¿no? Seguir que the show must go on. En este caso, pues esto es un poco lo que quería un poco compartirte, y porque ya con esto llegamos al final de este episodio un poquito más alejado del mundo e-commerce, pero que afecta a muchos que tienen una tienda online o para un emprendimiento en e-commerce y que se adentran un poco en la zona oscura y menos agradecida que supone el darte de alta como autónomo. Gracias por
por llegar hasta aquí, como siempre, y por escuchar el podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá, donde estés escuchando, yo os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos cuando, pues este viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Tengas muy buen día. Adiós.